Os animo a que busquéis en vuestras Biblias Tito capítulo 3, versículos del 3 al 8. Lo voy a leer, Tito 3, de 3 al 8. Dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Bueno, siento mucho que la predicación no puede ser bilingüe. Mis conocimientos lingüísticos no llegan hasta el ucraniano, pero espero que igualmente para nuestros invitados pues sea un tiempo de bendición y también para todos nosotros. El título es La motivación para las buenas obras. Recuerdo que en Gallolá, donde estaba en la iglesia anterior, 2 veces al año salíamos al barrio de la Sagrada Familia y participábamos en lo que eran las fiestas del barrio. Entonces, normalmente hacíamos un programa de niños, pues poníamos mesas con talleres para pintar la cara, teníamos castillos hinchables, hacíamos actividades de todo tipo, también teníamos nuestra mesa ahí con folletos, Biblias, y aprovechábamos para evangelizar. Pero de vez en cuando se nos acercaba alguien y nos decía: oye, ¿vosotros quién sois? Entonces esa pregunta era muy fácil. Mira, nosotros somos la iglesia evangélica del Pasaje Gallolá, estamos aquí, estamos al lado, llevamos tanto tiempo aquí en el barrio, ¿no? Y bueno, fácil. Pero a veces venía alguien y preguntaba: oye, ¿y vosotros por qué hacéis esto? Claro, esa pregunta es mucho más amplia y profunda, ¿verdad? Y no sé, si vosotros hubierais estado ahí ayudando, ¿qué responderíais? Porque podríamos decir: bueno, estamos aquí para ayudar, para contribuir al barrio, estamos aquí para que los niños se lo pasen bien, para que disfruten, para que los padres nos conozcan, para sentirnos bien con nosotros mismos por hacer algo. ¿Por qué hacíamos lo que hacíamos? Igualmente, ¿por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Por qué preocuparnos, por ejemplo, de ayudar a personas que acaban de llegar aquí y no tienen nada? ¿Por qué recoger una ofrenda como hace 3 domingos o hace un mes recogimos para enviar a Senegal a una misión para que provean allí de las cosas que necesitan? ¿Por qué nos organizamos entre nosotros para ir a visitar a personas enfermas, personas que están solas? ¿Por qué acoger a personas que huyen de la guerra? ¿Por qué deberíamos como iglesia y como creyentes hacer todas estas cosas? ¿Cuál es nuestra motivación para hacer buenas obras? Para encontrar la respuesta, vamos a centrarnos en estos versículos de la carta de Tito. Y esta carta de Pablo a Tito trata de varios aspectos, pero hay 2 énfasis que destacan, que son, por un lado, la sana doctrina, la predicación correcta de la palabra, y por otro lado, las buenas obras. Y si os fijáis en la carta, van apareciendo las dos, están entremezcladas, una es la causa de la otra, o sea, está todo bien mezclado. Y el término obras, por ejemplo, en una carta tan corta, aparece 8 veces, así que os podéis imaginar que tiene su importancia, ¿verdad? Si vamos al versículo 8 del capítulo 3 de Tito, empezamos a descubrir cuál es la respuesta a esta pregunta que nos hacemos en esta mañana, ¿no? De
cuál es nuestra motivación para hacer buenas obras. El versículo 8 dice: este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Vemos que en este versículo Pablo le está diciendo a Tito que el mensaje que le acaba de dar, o sea, las palabras que acaba de decir, las tiene que enseñar, insistir, recalcar, para que los que han creído en Dios se empeñen, se ocupen en hacer buenas obras. O sea, si yo explico este mensaje, si Pablo explicaba este mensaje, si Tito lo explicaba, lo lógico es que escuchar y entenderlo provocara que las personas se dedicaran y se empeñaran en hacer buenas obras. Entonces, lo importante es que veamos cuál es este mensaje, ¿verdad? ¿Qué es este mensaje que nos tiene que motivar a las buenas obras? Y este mensaje lo encontramos entre los versículos 3 y 7 y lo vamos a ver con un poco de detenimiento, pero no con mucho detenimiento. Yo quería hacer una predicación corta, pero creo que no bajaré de la media hora, así que tened paciencia conmigo, por favor. Bueno, Tito había sido enviado a la isla de Creta por Pablo como para poner un poco de orden en las iglesias. Creta, la verdad, no era un lugar así muy agradable, quizá no era el lugar donde ahora te irías de vacaciones, en esa época, ahora probablemente sí. Creta, digamos, no es donde vivía lo mejor del Imperio Romano. Fijaos en lo que dice Pablo en Tito 1:12. Está citando a un poeta de la propia isla, Y ese poeta dice: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Yo no sé si sus conciudadanos se lo cargaron después de escuchar el poema, pero os podéis imaginar que el panorama de la isla no es que fuera muy agradable, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando en las iglesias de Creta? Pues que de alguna manera se habían introducido falsos maestros que, aunque afirmaban ser cristianos, ¿no?, y tener la enseñanza correcta, en su forma de vivir demostraban lo contrario, ¿verdad? Parecía que el estilo de vida cretense les tiraba más que el estilo de vida que tenía que caracterizar la vida de un cristiano. Entonces Pablo escribe esta carta para dejar claro que la doctrina correcta tiene que ir de la mano de las obras correctas, tiene que concordar el estilo de vida con la fe que profesamos. Y el capítulo 3, versículo 1 empieza diciendo: recuérdales que sean dóciles a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pablo aquí parece como una madre antes de enviar a sus hijos al campamento, ¿no? Pórtate bien, sé obediente, no insultes, haz caso a los monitores, ¿verdad? Está dando una serie de órdenes. Y tiene sentido, ¿no? Porque yo me imagino que el ambiente de Creta, el ambiente de esa isla, pues no era muy propicio para que los cristianos se empeñaran en hacer buenas obras, ¿no? Yo creo que en ese ambiente tan incómodo y tan a disgusto, pues un cristiano no estaba cómodo haciendo o pensando en hacer buenas obras para los demás. Es como, no sé si os pasa, a veces que os esforzáis en reciclar la basura y separas el plástico, separas el cartón, separas el orgánico, el rebuch, las pilas, ¿no? Y tú te matas a hacer toda esta separación, luego vas al contenedor y lo tiran todo al mismo sitio. Bueno, no sé la respuesta natural, pero un poco te desmotiva, ¿no? Voy a reciclar, que recicle otros, ¿no? Aquí no recicla nadie. Pues un poco podía pasar esto, ¿no? Que los cristianos en ese ambiente estuvieran como desmotivados para hacer buenas obras también. Sin embargo, Pablo les quiere motivar a las buenas obras, quiere que, oye, esto no puede ser, a pesar de la enseñanza de los falsos maestros, pues no lo sigáis. Los cristianos tienen que vivir
acorde a la fe que profesan. Y entonces Pablo les escribe este mensaje, un mensaje muy especial para que estén motivados a las buenas obras. Y el mensaje que les escribe no es otro que el mensaje del Evangelio. En primer lugar, vemos que Pablo les recuerda quién han sido ellos antes. Para estar motivados para las buenas obras, tenemos que recordar lo que éramos. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo les recuerda algo bastante evidente, ¿no? Hermanos, no neguéis las buenas obras a vuestros conciudadanos porque sean malas bestias. Nosotros también éramos lo mismo. Y fijaos que la lista es amplia, ¿eh? Aquí hay pecados de todo tipo. Pecados externos, ¿no? Esclavitud a pasiones y placeres. Luego pecados internos, como la malicia, la envidia. Pecados contra Dios, como la desobediencia y el extravío. Y también pecados contra los demás. Dice que eran aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, todo fatal. Que ahora fueran cristianos no significaba que tenían tampoco que desentenderse de todo el mundo. Más bien tenían que verlos como personas que compartían su situación anterior. Pero ahora mirad como Pablo no está hablando solo de la gente de Creta, ¿no? Esa isla están todos perdidos, sino que Pablo está hablando de todo ser humano. Dice, nosotros éramos. Dice, vosotros erais desobedientes, necios. Dice, nosotros, Pablo incluyéndose, éramos. Y Pablo no se incluye aquí él solo, sino que está hablando ¿de quién? De todo ser humano. Ahí estamos incluidos todos. Todos somos pecadores. Todos hemos nacido hemos nacido muertos espiritualmente, con un corazón que rechaza a Dios y huye de su ley y una naturaleza que detesta a Dios. Una naturaleza que nos empuja a ser nuestros propios dioses. Todos nacemos en esta condición. Por tanto, cuando se trate de hacer buenas obras, si estamos desmotivados, si no encontramos la motivación suficiente para hacerlo, porque nos desanima que la gente no colabore, no contribuya, tenemos que pensar primero cómo éramos nosotros. Y éramos igual que ellos. Aunque no lo parezca, yo me indigno muy fácilmente. Sé que así con mi fachada de majo, simpático y amable y gracioso, pues lo disimulo, pero por dentro soy medio alemán, entonces nace a veces una ira dentro de mí que se enfada, ¿no? Y recuerdo un tiempo que yo trabajaba en una tienda en Barcelona y salía más o menos a las 5 y entonces compartía el autobús con todos, había un instituto cerca, entonces todos los de la ESO salían y el bus iba lleno de adolescentes. Claro, yo les escuchaba hablar, hacer las tonterías que hacían y dentro de mí también hay como un jubilado dentro, se enfada por todo, ¿no? Bueno, no vosotros, digo el jubilado prototipo. Entonces era en plan, esta gente, es que mira las cosas que dicen, mira lo que hacen, mira no sé qué, no sé cuánto. Y poco a poco me iba encendiendo, ¿no? Pero ¿sabéis hasta cuándo me duraba el enfado? Hasta que me bajaba el autobús. No. Me duraba el enfado hasta que yo me ponía a pensar cómo era yo a su edad. Y pensaba, pues sí, yo decía las mismas tonterías. Quizá no tan exageradas, quizá disimulaba un poco más, pero al final yo era igual que ellos, ¿no? Entonces, cuando pensaba en eso, pues ya me tranquilizaba y podía seguir mi día con normalidad. Cuando nosotros recordamos cómo éramos antes, nos es mucho más fácil poder perdonar a los demás y poder ser amables, ser buenas personas, digamos, con aquellos que nos molestan. El mensaje del Evangelio son buenas noticias, pero el mensaje del Evangelio empieza recordándonos que somos pecadores y que no nos merecemos absolutamente nada bueno. Lo único que merece un pecador
es un infierno eterno. Así que cuando se trata de hacer buenas obras a los demás, la motivación empieza recordando lo que nosotros éramos antes. Pero esta no es la única motivación. De hecho, si nuestra motivación es solo pensar cómo éramos antes, al final nos acabaremos frustrando porque siempre habrá gente peor, siempre habrá el que nos colme la paciencia. Necesitamos una motivación superior. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hasta ahora el panorama no ha sido muy positivo, ¿verdad? De hecho, alguien le podría decir a Pablo: oye, Pablo, si tú estás intentando motivar a la gente a hacer buenas obras, ¿por qué no eres un poco más positivo, ¿no? Di cosas buenas y que la gente esté contenta. Pero en cambio aquí vemos que Pablo es súper realista. Y el versículo 3, pues no puede no escribirlo. De hecho, podríamos argumentar que casi el versículo 3 es necesario. Porque ahora pensemos, ¿qué creéis que es más motivador? ¿Ganar un partido 5-0? ¿O ya cuando casi lo tenías perdido, en el último minuto, marcas 2 goles y remontas? Aquí los madridistas probablemente podéis confirmar el mensaje, ¿verdad? Cuando parecía que estaba todo perdido y ganas, pues digamos, eso te motiva más, ¿verdad? Pues igual pasa con nuestra salvación. Nuestra condición como seres humanos aún resalta o aún hace brillar más la gran salvación o la gran obra que Dios ha hecho por nosotros. Por tanto, los versículos 4 al 7 brillan de forma más especial porque tenemos también el versículo 3. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. A pesar de nuestra condición tan lamentable, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor, Él nos salvó. Y acabamos de ver, ¿verdad? Todos nosotros éramos merecedores de la muerte eterna, pero Dios, por su bondad y amor, tomó la iniciativa para salvarnos. Ahora, ¿por qué nos salvó? Nos salvó porque éramos muy buenos, muy simpáticos, muy amables, porque venimos cada domingo a la iglesia. ¿Por qué nos salvó Dios? Versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Fue solo por su misericordia, solo por su gracia, que Dios se acercó un día a nosotros y nos salvó. Ahora, hoy estamos hablando, en verdad, de la importancia de las buenas obras, ¿verdad? ¿Y son importantes las buenas obras? Pues sí, si no, no habría hecho este mensaje, ¿no? Ahora, por otro lado, nosotros como protestantes o evangélicos estamos cansados de decir siempre que no somos salvos por obras, ¿verdad? No somos salvos por obras, lo decimos, lo repetimos. Y aquí Pablo lo dice muy claro, ¿no? Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Porque Pablo está pretendiendo dar importancia a las buenas obras. Pablo quiere que la Iglesia entienda que las buenas obras son importantes. Y aquí, en cambio, dicen, no somos salvos por obras hechas de justicia. ¿Se está contradiciendo? No, claro que no. Ahora lo entenderemos. Dios no nos salva, eso, porque seamos buenas personas, por venir domingo tras domingo, por dar ofrendas maravillosas. Dios nos salva enteramente por su misericordia, porque realmente no hay obras suficientes que podamos hacer nosotros para merecernos la salvación. Spurgeon, un predicador británico, decía: es mejor tratar de cruzar el Atlántico
en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. Imagina, alguien te dice ahora que está pensando ir de Vilanova a Mallorca en un barco de papel. ¿Qué te viene a la mente? Abel, ¿tú qué le dirías? Tú estás loco, ¿verdad? Pues aún más loco es pensar que se puede llegar al cielo mediante buenas obras. Sin embargo, la mayoría de este mundo, la mayoría del planeta, cree que puede llegar al cielo por medio de buenas obras. Musulmanes, judíos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, religiones orientales, incluso la Iglesia Católica Romana. No importa mucho que maquillen la doctrina, no importa que añadan ciertas condiciones. En el fondo, todos dicen, tú vas al cielo si te lo ganas. Si te esfuerzas suficiente, si haces esto, si haces lo otro, si haces no sé qué, entonces podrás ir al cielo. En cambio, Pablo, la palabra de Dios que nos dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Como decíamos, Pablo está intentando dar importancia a las buenas obras. Entonces alguien le podría decir, oye Pablo, no seas tan claro, ¿no? Déjalo un poco así en el aire el tema de las obras, así se esforzarán, si piensan que se salvan por obras, así harán más, ¿no? Quizás estarán más motivados para hacer buenas obras. Pues no es la respuesta correcta. La motivación correcta no es hacer buenas obras para salvarnos. Las buenas obras son muy importantes. El problema es dónde situamos su importancia. Como ya hemos dicho, no somos salvos por obras, pero también podríamos añadir una frase, y es que no somos salvos sin obras. Otra forma de decirlo, en la Reforma protestante, somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que está sola. Eso nos lo hemos inventado o lo sacamos de algún sitio. Está en la Biblia, ¿verdad? Santiago que dice, la fe sin obras está muerta, o sea, no sirve, o sea, no es real, ¿no? Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Ahora, estas buenas obras no generan ningún mérito en nosotros para nuestra salvación. Estas obras no son como el carnet del súper o de la gasolinera, ¿no? Que cada vez que vas a la gasolinera, cada vez que vas al súper y haces una compra, pues vas acumulando puntos, acumulas, y después de cierto tiempo, bueno, antes te regalaban cosas muy chulas, ¿no? Ollas y viajes y no sé qué, ahora pues te dan un pin o algo. Pero la cuestión es que tú vas haciendo cosas, acumulas y luego te dan un premio. Ahora, las buenas obras de los cristianos no funcionan de esta manera. Las buenas obras son una respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No hacemos buenas obras para conseguir algo. Hacemos buenas obras porque Dios ya ha hecho algo por nosotros. Nuestras buenas obras son el resultado natural de la transformación que Dios ya ha hecho en nuestro interior. Y esta transformación interior es a la que Pablo se refiere en los siguientes versículos. En Tito 3, del 5 al 7, dice lo siguiente. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, habiendo sido declarados justos por su gracia, fuésemos hechos en esperanza herederos de la vida eterna.
Y justo hace 3 semanas hablamos de la regeneración, ¿verdad? ¿Os acordáis la conversación con Nicodemo? ¿Es necesario nacer de nuevo? Me alegro que os acordáis. Entonces, no hace falta que nos detengamos en este punto, simplemente vamos a señalar que para que las personas descritas en el versículo 3, que estas son necios, desobedientes, etcétera, etcétera, para que estas personas puedan ser las descritas en versículo 1 y 2, ¿no? Dóciles, amables, pacíficas, para que se pueda pasar de aquí a aquí, es necesario que ocurra lo que dice el versículo 6, que seamos lavadas y regeneradas por la acción del Espíritu Santo. Necesitamos una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Lo que sí me gustaría resaltar de estos versículos es el medio a través del cual todo esto es posible. Y no es otro que Jesucristo, nuestro Salvador. Y si vamos un poquito atrás en la carta, en el capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 13, Pablo dice lo siguiente. Dice, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Toda la culpa de esa maldad descrita en el versículo 3 fue asumida por nuestro Salvador Jesucristo. Y tú y yo no podemos negar que somos culpables de rebelarnos contra Dios, contra un Dios que nos ama, un Dios que nos lo ha dado todo y por lo tanto, a consecuencia de esa maldad, merecemos ser castigados. Pero aquí vienen las buenas noticias del Evangelio. Tú no tienes que cargar con esa culpa. Tú no tienes que cargar con esa condena, porque Jesús ya la ha sufrido en tu lugar. Como dice el texto, Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Es decir, Jesús se entregó voluntariamente para morir en una cruz para rescatarnos de toda maldad. Esa es la obra que nos salva. Y en cierto sentido podríamos decir que somos salvos por obras. Sí, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Y yo creo que así se lo cantamos a nuestros hijos, ¿verdad? Creo que la canción que más he cantado estos últimos 4 años dice este mensaje. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y la verdad es que Jesús derramó su sangre por salvarnos de nuestra maldad, pero ese no fue el único motivo. Porque fijaos cómo sigue Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. De igual manera que Jesús muere para rescatarnos de toda maldad, Jesús también se dio a sí mismo por nosotros para purificar un pueblo celoso de buenas obras. ¿Hace falta que explique qué significa celoso? Con ganas, ¿verdad? Con ganas de hacer buenas obras, con voluntad, con entrega de hacer buenas obras. Jesús sufrió la ira de Dios para que nosotros nos empeñemos en hacer buenas obras. Entonces, ¿qué mayor motivación puede haber que esta? Cuando recuerdes que la cruz de Jesús y su sacrificio por ti para salvarte, cuando recuerdes la cruz de Jesús y su sacrificio por ti, recuerda también que murió para que tú hagas
buenas obras. No pienses como que las obras son un extra, ¿no?, en la vida del creyente, como la cuenta premium de YouTube o de Netflix. Esto es las buenas obras solo para los más entregados. Las buenas obras son básicas para un cristiano. Pensad ahora en un coche. Si un coche le quitas el retrovisor, ¿sigue siendo un coche? Sí, ¿no? Si un coche le quitas un asiento, ¿seguirá siendo un coche? Más o menos. Si le quitas el volante, ¿sigue siendo un coche? Difícil, ¿no? Si le quitas las ruedas, ese coche no va a ningún lado, ¿verdad? ¿Qué es un cristiano sin obras? Un coche sin ruedas. No va a ningún lado. Bueno, quizás sí va a algún lado, pero no a donde él se espera, ¿verdad? Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. ¿Necesitas motivación para hacer buenas obras? Recuerda en primer lugar cómo eras antes de que Dios actuara en tu vida. Pero sobre todo, recuerda lo que Dios ha hecho por ti, enviando a su propio Hijo para morir en tu lugar, para morir por tu maldad y también para que te empeñes en hacer buenas obras. Solo cuando nos damos cuenta del precio tan alto pagado por nuestra salvación, podremos estar correctamente motivados para hacer buenas obras. Así que bueno, la próxima vez que alguien se te cuele en la cola del súper, pues antes de ir a por él, recuerda, yo antes también era un colón. O recuerda que Jesús ha muerto para que seas amable con esa persona. La próxima vez que alguien gire sin poner el intermitente y te salga el pitar o embestirle con el coche, recuerda que Jesús murió para que tengas paciencia y seas amable. Y como hemos dicho, probablemente la gente que está a nuestro alrededor no se merece nuestras buenas obras, no se merece que nos esforcemos por hacer nada por ellos. Quizá tus padres no se merecen que los perdones por todo el daño que te han hecho. Quizá tus hijos son unos desagradecidos y no se merecen que los ayudes. Quizá tu jefe o tus compañeros de trabajo son arrogantes, egoístas. Quizá hacen lo que les da la gana y no se merecen que tú tengas paciencia. Pero cuando estés con ellos, recuerda que Jesús se entregó en una cruz cuando tú tampoco lo merecías. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y acabamos con los versículos de Tito, capítulo 2, a partir del versículo 11. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Normalmente está bien que un sermón tenga una buena ilustración, ¿no?, para ayudar a entender qué quiere decir el predicador y, bueno, esto cómo se hace, ¿no? Y no se me ocurre una mejor ilustración que invitar ahora a nuestro hermano Gaby, y bueno, también está Ana, y que nos puedan explicar qué han estado haciendo estos meses ahí en Vilafranca. Así que os agradecemos mucho vuestra visita y puedes pasar. Vamos a escuchar, pues, qué es esto también o qué habéis hecho ahí en Vilafranca. Mejor por aquí, esto es peligroso. Si no, Armando se enfada. Bueno, después del mensaje de hoy no sé si se enfadará. Pero... Ahora, buen día. Lo del color no lo he superado todavía.
Bueno, estoy muy agradecido. Ya cada vez que estoy por aquí, siempre es un poco mía esta iglesia. Hoy he venido con mi madre. La más oscura de la sala es mi madre. Y con un montón de hijos. Estoy muy agradecido por estar aquí y la verdad es que ha sido muy grato el amor que he podido percibir por las atenciones que han recibido hoy este grupo de niños. Ha sido muy bonito. El hecho de que vosotros pudierais cantar en ucraniano, lo agradezco, creo que lo agradecemos muchísimo. Más que nada por el amor, ¿no?, que podemos experimentar. Quiero pedir disculpas a este hombre porque en principio quizás tenía que haber venido a predicar, pero en Vilafranca estamos en un momento medio complicado y no pude. Voy a dar un testimonio de lo que estamos haciendo, quizás me encantaría hacerlo en otra ocasión, pero creo que ha sido providencial, creo que ha sido el Señor controla este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que cuánta falta me hacía. Te lo agradezco de verdad, te lo agradezco de corazón. Últimamente yo soy un payés perdido en un rincón del mundo, allí en Castellví de la Marca. Es donde se termina el mundo. Y no estoy acostumbrado a según qué cosas, ¿no? Esta historia empezó con un amigo, Cristian. Cristian es un hermano rumano que vino aquí y estuvo viviendo unos días debajo de un puente, pero era un gran trabajador y un siervo del Señor. El Señor lo bendijo mucho a Cristian y actualmente tiene varias empresas en Rumanía y también aquí. Hace unos años él se marcha a vivir a Rumanía, concretamente a Suceava. No sé si hay algún rumano aquí. No hay ningún rumano. Ok. Él se marcha a vivir a Suceava, una ciudad que está a unos 40 kilómetros de Ucrania. Y cuando pasa todo esto, pues le mando un mensaje y digo, oye, Cristi, ¿qué hacemos con esto? Está pastoreando también allí una iglesia él. Y digo, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo podemos ayudar? Y él nos dice, no sé, estamos desesperados. Acabamos de empezar y tenemos a 500 personas hospedadas con diferentes familias de la iglesia. Muchas mamás con muchos niños. Estamos desbordados, Gaby. Tenemos que mantener todo esto y va a ser caro. Así que creo que vamos a necesitar, y me habla de 3 cuestiones. Me habla de que vamos a necesitar familias acogedoras, vamos a necesitar dinero y vamos a necesitar comida, materiales, comida y ropa en aquel momento. Ok. Empiezo a orar a ver cómo el Señor quiere conducir todo esto y él, con que me estaba mandando vídeos chapuceros, porque tampoco se le da muy bien, pues con el Photoshop con un programa muy sencillo que tengo, pues monté un vídeo muy sencillo y lo mandé tengo como 2.000 contactos en mi agenda, no que tenga 2.000 amigos, ya me gustaría, no sé. Están los profesores de GB y qué sé yo. Hay mucha gente ahí en mi agenda, muchos que no conozco, pero recibieron todos el mensaje y esto en las manos del Señor se hizo grande. Quiero hacer un Kit Kat. Ahora sigo con la historia. Porque esta predicación, es el hecho de no ver las obras como un objetivo, sino como una consecuencia, es la esencia de las buenas obras. Obramos en consecuencia a lo que otro ha hecho por nosotros. Durante este tiempo me han hecho muchas entrevistas, hay reportajes colgados que podéis ver, sobre todo en televisión de Vilafranca. Me hicieron hasta reportero. Ya me veis a mí allí con un micrófono. Fue muy curioso porque en todo este tiempo, en todas las entrevistas, he recibido incluso alguna crítica y todo por ello.
pues apenas sale el Señor, sale muy poco. Pero yo me hinchaba a hablar del Señor. Pero claro, los medios son humanistas. Y solo hablan de la persona y realzan a la persona. Gran error, ¿no? Y esa ha sido una lucha que hemos llevado. Y estoy relajado y tranquilo aquí porque es un entorno fiel. Puedo hablar porque durante mucho tiempo nos hemos sentido como si fuéramos andando por la calle con un Picasso y la gente nos dijera, wow, qué bien, qué buen pintor eres. Y yo, no, ni pintor ni puñetas, dibujo fatal. No, muy bien. Y la gente, claro, no tienen ojos para ver. Entonces, toda esta historia voy a contarla y tiene mucho que ver conmigo porque yo estaba, ¿no? Pero pero tenéis que entender que somos unos espectadores de un Dios maravilloso que está amando muchísimo a muchísimas personas en medio de un caos y del pecado humano, ¿no? Quería compartir esto para que, dicho esto, podamos seguir. Bueno, sigo con la historia. Entonces nos ponemos manos a la obra, mando ese mensaje y hay una gran respuesta. Hay muchas iglesias como vosotros, os implicáis en oración y algunas se constituyen como centros de recogida de materiales y empezamos a recibir dinero en la cuenta de la iglesia. Creo que llegamos a acumular hasta 35.000 euros. Mucho dinero, 35.000 euros. Un hermano de la iglesia es conductor de tráiler y le digo, oye, Marc, ¿qué tal si organizamos algo y, no sé, podemos recoger materiales y luego podemos hablar de llevarlo a Ucrania? Dice, bueno, vamos a orar por eso y vamos a ver. Ana, ¿puedes ayudar aquí darrere? Muy bien. Entonces, organizamos con este hermano y estuvimos orando por esto y resulta que nos cae un tráiler del cielo, no literalmente. Resulta que hay una empresa que nos regala un viaje a Ucrania con un tráiler y además nos ponen un chofer. En aquel momento yo me comprometí que yo mismo llevaría el material que recogíamos a Ucrania, porque yo no pensaba en un tráiler, yo pensaba en una furgonetilla y con los amigos que me darían 4 macarrones y con lo que pudiéramos pues lo llevaríamos a Ucrania, ¿no? Pero aquello fue creciendo mucho y caramba, teníamos que llenar un tráiler en 15 días. Un tráiler es enorme. Son 800 cajas así. Es muy, muy enorme. Además lo cargamos hasta las cejas, hasta el techo. Y teníamos muchas dudas de poder hacer eso, pero falta de fe. Al final el Señor hizo el milagro, estuvo cargado y había que llevarlo. Entonces, ellos fueron a Ucrania y tuvimos el gran privilegio, mi esposa y yo, de ir para corroborar que ciertamente aquello llegaba. La idea es preciosa, porque me recordaba mucho al Antiguo Testamento. Es la iglesia de Vilafranca que se une a un montón de iglesias de la zona y de otros lugares de España. Se unen con un objetivo común, que es amar a Cristo, con hechos, y empezamos a aportar. Y este grupo de iglesias, en el nombre de Jesús, cogemos y mandamos el tráiler hasta otra iglesia, la iglesia de Suceava, una iglesia preciosa. Y llegamos allí y nos atienden, bueno, como si fuéramos, yo qué sé, una maravilla, los hermanos preciosos. Los hermanos de Suceava. Nos esperaba, cuando llega el tráiler, nos esperan, estaban esperando con candaletas, estaban esperando recibir todo ese material porque se habían quedado sin material, porque al día siguiente entrábamos a Ucrania. Todo fue muy rápido. Entonces, en la misma noche que llega el tráiler, está documentado, porque hay un documental de esto, ahí cuando llega el tráiler, entonces en aquel mismo momento ya estaban los hermanos de Suceava que han dejado muchos sus trabajos para poder dedicarse a esto y empiezan a cargar furgonetas hasta las cejas, hasta 8 furgonetas. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, salíamos para Ucrania.
No sabíamos dónde íbamos porque no nos conviene saber dónde vamos por una cuestión de prudencia, solo una persona que es el que va delante del convoy. Pero todos son matados como yo, hombres y mujeres que trabajan con lo que pueden pero matados con un Dios enorme, ¿no? Se entiende la cosa, ¿no? Entonces, algunos borraron en sus furgonetas el dibujo de su empresa para plasmar allí una cruz roja y poder entrar como convoy humanitario. El Señor abrió las puertas para que pudieran cruzar cuando quisieran. Entonces entrábamos muy de mañana y teníamos que estar, eso sí, a las 10 de la noche en la frontera, porque más allá de las 10 de la noche hay toque de queda. Entonces disparan todos, disparan los rusos, disparan los ucranianos, porque no te ven, ¿no? Peligroso. Y fuimos y entramos. Yo no puedo negar que yo estaba... Yo no soy muy valiente, estaba preocupado. Y cuando más entrábamos y veías las ciudades desérticas que no había nadie y la gente con una cara, es que se respira, se corta el aire, ¿no? Llegamos a una iglesia. Mira, nos esperaban con una alegría. Una iglesia evangélica en Ucrania. Y mientras unos descargan, me cogen a mí porque estaba haciendo el reportaje, me pasean por toda la iglesia viendo que hay camas en el despacho pastoral, hay camas por todos lados con un montón de gente, mamás con unos ojos de tanto temor y tanto... Entonces nos salimos de allí y vamos a otro lugar y al final llegamos al lugar que era más lejano, que es el lugar más lejos donde habíamos podido ir, que está cerca de Lviv. Debe sonar porque es un lugar donde habían bombardeado bastante. De hecho, el día anterior estuvieron bombardeando allí y cuando estábamos allí descargando hubo un momento curioso, ¿no? Porque estábamos haciendo una gran columna. Había muchos jovencitos como los que tengo yo en casa. Una gran columna de gente descargando las cajas de todas las furgonetas que nos quedaban aún. Todo se quedaba allí. Eufóricos. Ellos estaban muy contentos, intentaban mirar dentro de las cajas como sin mirar, que se hacían los remolones, ¿no? Pero que estaban ahí intentando ver qué comida había y qué cosas había, ¿no? Porque andaban muy faltos. De hecho, uno de los pastores donde llegamos, recuerdo que dijo, habéis tardado un poco en venir. Y digo, pero si tú no sabías que vendríamos, si nadie sabe que vendremos, ¿cómo que hemos tardado? Dice, hombre, habéis tardado porque ya mañana no tenía nada que comer. O sea, el hombre de fe sabía que alguien mandaría al Señor porque no tenían nada que comer. Cosas muy interesantes, ¿no? De este estilo. Estábamos descargando en esa línea, aguardando en el almacén. Era un punto de abastecimiento ya de muchas personas. Era una gran iglesia que abastecía ya al pueblo, a la ciudad, ¿no? Y entonces empezaron a sonar las alarmas antiaéreas y a mí se me puso el gallina de piel. ¡Wow! Y en aquel momento me di cuenta, digo, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Ahora me doy cuenta, es como que porque todo ha ido tan rápido desde que empieza la campaña hasta que... Y digo, ¿dónde me he metido? Están sonando las alarmas de la tele. Lo que siempre vimos por las noticias está sonando aquí. Intentas apalear el miedo con un poco de cómico, ¿no? Haces un poco de broma con los compañeros y tal. Ya no había absolutamente nadie en la ciudad, pero los jóvenes seguían descargando. Luego supe que lo hacían para que rápido pudiéramos marcharnos, porque somos su oxígeno, ¿no? Nos tienen que proteger, ellos se van a quedar allí, lo saben, pero nos tienen que proteger para que rápido, que si pasa algo, que no nos coja nada. Porque fuera de la ciudad no es peligroso, no es tan peligroso. No van a bombardear en un convoy, ¿no? No se conoce. Entonces, nos habían preparado un poco de comida, incluso en unos sótanos, con un amor y con un cariño tremendo. Y pudimos ver allí, entrevistar situaciones muy tristes de hombres. Sobre todo me impresionaron la desesperanza de los hombres cuando les han usurpado aquello que más querían proteger como hombre. Tenían destrozado la vida. Hubo concretamente un testimonio que me rompió. Pero en medio de esta desgracia, ahí estaba el Señor sirviendo con su gracia. Y ahí estaba amando con hechos.
porque fue muy curioso ver cómo el mundo se esconde, pero los siervos de Cristo salen a la calle a servir. Esto me encantó, ver a la iglesia tan activa cuando todo el mundo está escondido. Es muy gráfico para mí. Llegamos con mucho estrés a la frontera a las 10 y 20 minutos. Peligroso esos 20 minutos, pero no pasó nada. Lo vivimos con tanta intensidad, pero todo fue bien, gracias al Señor. Lo que quiero que se entienda de esta parte de la historia es que, siendo yo nadie, allí en el final del mundo, en Castellví de la Marca, el Señor, que es muy grande, te coge porque he sido tan afortunado por su gracia, Él te coge y como que te levanta y te da una perspectiva aérea de cómo Él hace las cosas. Y entonces ves que Él mueve a un hermano que habla con otro hermano, que luego habla con una iglesia, que habla con un montón de iglesias y con un montón de entidades y que sale por televisión, y que esta iglesia trabaja con otra iglesia de hermanos preciosos que ni conocía, pero que nos entendemos perfectamente sin hablarnos. Y esta iglesia de Suceava en Rumanía habla con un montón de iglesias dentro, y cada día estos valientes del Señor, porque hay que ser un valiente del Señor, todos con un montón de hijos, lo dejan todo para entrar cada día a lugares que no conocen, en un lugar verdaderamente hostil. Una de las militares, cuando entramos, me dijo: tú estás loco, ¿qué haces aquí? Has venido del otro punto. Me dice: tu mujer sabe que estás aquí. Sí, me ha dejado. Lo que quiero que se vea aquí es cómo la mano del Señor gobierna, y tú empiezas donde empiezas y terminas donde el Señor le da la gana, pero Él le da una coherencia a toda su historia, porque al final es su historia, es maravillosa. Y esto es para mí algo importante que compartir, especialmente con todos aquellos que habéis participado, como vosotros, con todo esto. A todo esto, Cristian me dice: Gaby, a nivel económico ya os he dicho, mandamos lo que mandamos gracias a vosotros y a otras iglesias y personas individuales que ayudaron al proyecto de Ucrania. ¿Okay? Y luego me llama Cristian, él me ayudó en casa. Sabéis que tengo muchos animales, que tenemos un pequeño refugio de animales salvajes, y él me ayudó a hacer las instalaciones con sus hermanos y tal. Entonces conoce mi casa. Y aparecieron un grupo de niños preciosos, con sus 2 monitores también preciosos. Eran 11 niños y 2 monitores. Y él me dice: Gaby, estos lo tienen complicado, porque son muchos y porque son huérfanos y adolescentes también. Hijo, lo tenían todo. Digo: ok, Cristian, déjame que voy a hablar con mi mujer y quiero compartirlo con los diáconos. No sé, quiero orar antes para... Y dice: vale, pues dime algo rápido. Y me llama al cabo de 10 minutos y dice: oye, Gaby, que ya están en un autobús, están camino de Vilafranca, de Castellví de la Marca. Me los mandó, no tuve tiempo ni de orar, pero ahí estaban. Y llegaron a casa y llegaron pues muy justitos, ¿no? En muchos sentidos. Muy, muy temerosos, tenían mucho miedo de ser separados. De hecho, siempre me gusta explicar que en la frontera tenían que ir con 2 furgonetas, porque claro, son 13. Pero no hubo forma, empezaron a chillar, entonces tuvieron que meterlos todos los 13 en una furgoneta. Y se tiraron el primer mes, llevan como 3 meses en casa, se tiraron el primer mes cerrados en casa, sin salir, porque necesitaban sentirse seguros, ¿no? Ellos salieron en un momento estaban bombardeando y llegan con un montón de problemas, porque claro, es que ya venían de su propia guerra personal, ¿no? Y Ana y yo teníamos tanto miedo de decir: bueno, esto ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si somos mileuristas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a suplir las necesidades y tantos adolescentes? Si no puedo con el mío y tengo 2, ¿qué vamos a hacer? Y recuerdo que me dio por labrar la tierra para plantar tomates,
porque digo, no sé, y pollitos también, y compré pollitos para criarlos, tenemos que comer. Pero el Señor ha sido tan generoso que nosotros por principios, por no acumular, siempre acabamos el mes a cero o en rojo, justillo. Y hace 3 meses que no hemos tenido rojo, desde que están ellos en nuestra casa. Una gozada. El Señor ha suplido a todos los niveles. Lejos de ser una carga, son nuestro regalo diario. Porque si estoy allí metido en una predicación o trabajando o estoy con un problema de la iglesia que estamos teniendo movimiento, mi mejor tiempo del día es cuando estoy con mi familia y con todos ellos jugando a vóley en el jardín o compartiendo. Realmente, cuando ves estas cosas y sobre todo cuando ves cómo el Señor les está amando a ellos con todo lo que está aportando en sus vidas, wow, yo me saco el sombrero, entonces me siento a la silla y como un buen espectador digo, Señor, qué grande eres. Porque lo que está haciendo el Señor es una maravilla, a pesar de nosotros. Y curiosamente, os explico, no sé, os explicaría tantas anécdotas que no terminaríamos. Uy, ya termino, la última. Tenemos a esta familia, ellos son Luda y Yura. Son 2 personas del Señor, 2 personas preciosas. Están jubilados, pero les han pedido por la situación que sigan con estos niños, ¿no? Entonces, ellos dejan sus casas porque se han dado muchos casos. Allí los orfanatos funcionan distinto. Allí los orfanatos son como pequeños orfanatos familiares. Los niños te los dan para vivir contigo, no es que vas a trabajar a un sitio. Esto no existe, es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ellos tienen como si fueran sus hijos, 11 actualmente. Han tenido como 30 y pico, creo, 20 y pico. Entonces, ellos cogen a sus niños y Luda tiene problemas físicos para moverse. Pero de la mano del Señor cogen a sus niños y son del este de Ucrania, son cerca del Donbass. Entonces ellos atraviesan toda Ucrania hasta llegar a Rumanía y de Rumanía tienen que atravesar toda Europa hasta un montón de kilómetros, son 3 días de viaje. Pero ellos tardaron como 10 días de viaje. Entonces, ellos dejan allí su casa y debajo, en el sótano de su casa, porque se van con lo que llevan puesto, dejan un montón de comida. Y es muy curioso porque ahora el pastor de la iglesia está viviendo en su casa y muchas familias están viviendo, tienen como 20 personas viviendo en su casa, un montón de personas porque se han quedado sin hogar, los han destruido, ¿no? Y entonces ellos se entienden mejor porque se tenían que ir de España. No era solo por ser salvados, sino era por... Y pasan cosas bonitas porque ellos están recibiendo aún algo de dinero, muy poquito, por cuidar a los niños. Y querían aportar en casa, pero de momento podemos, con algunos donativos que nos han hecho, decimos, no, de momento podemos tirar. Así que ahorrarlo para cuando volgáis a Ucrania, que va a hacer falta para restablecer todo, ¿no? ¿Sabéis qué hicieron con el dinero? Compraron un coche, porque el pastor no tiene coche y tiene que ir a predicar a diferentes familias que han acogido, diferentes familias de la iglesia, y a lo que hay es destrucción, y han donado el coche a la iglesia para que puedan predicar el Evangelio. Entonces, esto te da una perspectiva preciosa del Señor precioso, pero claro, si te quedas en el sofá de tu casa te lo vas a perder. Vas a ser un coche sin ruedas. Es un regalo precioso servir al Señor. Recuerdo Uriol de TV3, el realizador que vino a hacer la entrevista, dijo, pero tu vida me decía, es como un desastre, ¿no? Te estás gastando todo. Y yo le decía, pero tú nunca tendrás, nunca vas, como no tengas al Señor, nunca vas a ser lo suficientemente amado como para poder amar. Tú te estás perdiendo la vida. El coche sin ruedas está siempre aparcado, se queda ahí, solo, siempre, sin moverse, sin conocer, y somos los coprotagonistas de nuestra historia. Somos los coprotagonistas de la historia de Dios en este momento de la historia, quiero decir.
Si tú no te mueves, lo tienes todo, lo necesario. Y no es algo costoso, no nos veis a nosotros hechos polvo, venid a casa si queréis, vais a ver, están sonrientes, todos estamos contentos y agradecidos del Dios que tenemos. Y cuanto más sirves, más agradecido estás porque más le glorificas a Él. Ahora tenemos un nuevo reto y con esto sí que termino. Te pasé las fotos a ti por si las queríais proyectar y se me ha olvidado, pero da igual. Era por si queríais, porque ahora Luda y Yura estamos orando, porque parece que el Estado de Ucrania está pidiendo a ellos que se queden con más niños. Tenemos un problema de espacio y de todo en casa, pero son niños, ¿no? Y nos están pidiendo que nos quedemos con más niños. Entonces, nos han hablado ya de 4 y parece que, llevamos ya unas semanas orando y parece que va a salir, así que probablemente la semana que viene o más probable la siguiente vamos a tener que viajar a Dnipro a buscar a estos 4 niños. Son más chiquitines. Quisiera que oréis por ellos, sobre todo porque son niños de la calle. El Estado dice que hay miles de niños, porque se han dado muchos casos en que personas de orfanatos familiares han dejado a los niños para huir. Claro, no puedes huir con 11 niños o con 15 niños. Entonces hay muchos niños por la calle deambulando que tratan de comer. A veces en los hospitales se ve que les dan algo de comer. Y son 4 niños, ¿no?, que pensamos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que si lo queréis tomar como iglesia, como oración, sería bueno, porque es de estas cosas que un poco nos hacen temblar y queremos estar sobre todo seguros de que es una obra del Señor y que no es algo nuestro. ¿Sí? Quisiera acabar con una oración. Puedo orar y dar gracias al Señor por todo esto. Padre, yo no tengo... que estoy contando tu historia y es que me encanta, Señor, me encantas. No tengo más que palabras de agradecimiento por lo que vemos que tú haces, Señor, por tu mano, cuando nos das este privilegio de tomar una mayor perspectiva. Es una preciosidad lo que tú hagas y cómo lo hagas. Y no sé, es como contradictorio decir que esto es una preciosidad en medio del momento histórico fatídico en el que estamos, Señor. Parece que estamos a las puertas del fin del mundo, Señor, entre tanta amenaza y tanto botón rojo, Señor. Y tú sigues haciendo maravillas y sigues trazando líneas rectas sobre curvas a través de seres insignificantes como nosotros, Señor. ¡Qué maravilla! Señor, sabemos, Señor, que no somos nada, pero necesitamos saberlo más. Y necesitamos saber más quién eres tú y lo que tu Hijo hizo, lo que hiciste tú mandando a tu Hijo. Necesitamos vivir esto a diario, Señor, y que como consecuencia sigamos amándote, pero con hechos. Esto te ruego, Señor, y que el mundo se maraville viendo tu mano, viendo cómo tú amas al más necesitado, Señor, y cómo no es necesario ser nadie ni tener nada para glorificarte, Señor, que tenemos al Dios más grande, Señor. Te agradezco esto, Señor. Gracias por tu obra y por este privilegio enorme de participar en ella, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.